se me había ocurrido nunca pensar en eso, pero se me ocurre que Helio Flores es una persona que se dedica y que le gusta mucho su trabajo de hacer caricaturas y que, al menos yo, opinando cómo me lo imagino, cómo es, difícilmente pienso que pudiera dedicarse a otra cosa. O sea, en pocas palabras, yo diría que es un caricaturista, que hace su trabajo muy a gusto y que además lo disfruta. Yo me inicié en la caricatura tal vez inconscientemente. Me gustaba desde siempre, me gustó mucho dibujar. Entonces, la verdad es que nunca pensé que eso pudiera ser una actividad profesional, que uno se pudiera dedicar a eso profesionalmente. Y cuando me inicié en la caricatura fue un poco jugando. Yo estaba estudiando en la secundaria y en Jalapa, de donde yo soy, suelen hacer una edición de calaveras. Bueno, en muchos lugares lo hacen. Y yo veía anunciado que se compraban caricaturas, que los chavos llevaran caricaturas para publicarlas. Yo tengo aquí que guardé y hasta lo mandé enmarcar este billete porque fue mi primera paga que recibí como caricaturista. 10 pesos, que en esa época yo tenía como 13 años de edad y fue cuando empecé a llevar dibujos para las calaveras del diario de Jalapa. Llevé, me acuerdo, como 20 dibujos. Me compraron 3 y me pagaron 10 pesos. Más adelante, el director del periódico, yo creo que ya le había llamado la atención que un chavo, pues cuando inicié estos dibujos de calaveras debo haber tenido 13 años. Lo hice durante 3, 4, 5 años y más adelante el director del periódico me invitó a que colaborara en su periódico ya haciendo una caricatura diaria. Era un periódico pequeño y me acuerdo que debe haber tenido 4 o 6 páginas. Es el diario de Jalapa. Entonces empecé a hacer un cartón diario. Yo digo que un poco inconscientemente porque no tenía yo mayor experiencia. Además pensaba, ¿no?, erróneamente que la caricatura era nada más hacer dibujos y de lo que uno se le ocurriera, y yo ponía un poco más de cuidado en el dibujo, más que en el contenido. Durante el estudio, mientras estudiaba arquitectura, yo había intentado varias veces conseguir una beca para ir a estudiar al extranjero. No arquitectura, sino dibujo en general, diseño, pintura. Y entonces dejé la carrera para concentrarme en conseguir esa beca. La Universidad Veracruzana, que es donde yo había estudiado, me la concedió y me fui a estudiar 2 años, 2 años y medio a una escuela de diseño en Nueva York, pero ya con la idea de dedicarme a la caricatura. Mientras estaba yo allá estudiando, mandaba dibujos para algunas publicaciones de aquí de México, para el diario de Jalapa, para el periódico Novedades, para un suplemento que en esa época empezó a dirigir Ríos, que se llamaba El Mitote Ilustrado. Después, al regresar, me concentré ya más aquí en la Ciudad de México para conseguir trabajo en algún periódico, ya más formalmente, ¿no?
Pues de momento lo que recuerdo de mis primeras experiencias en periódicos cuando trabajaba es que era muy difícil entrar. Eh, Normalmente los periódicos contaban con 2 caricaturistas oficiales, digamos, y si alguien pretendía o quería colaborar en ese periódico, prácticamente tenía uno que esperar a que ese colaborador se muriera, porque no había otra posibilidad. Entonces yo recuerdo mis inicios ya para trabajar en periódicos aquí de la Ciudad de México. Era difícil, tenía yo que ir a distintos lugares y hacer antesalas, llevar mis trabajos, hablar con 2 o 3 gentes, me daban largas, me decían que regresara después, que tenían ya su plantilla de caricaturistas completa, que esa plantilla eran 2 caricaturistas, ¿no? Bueno, un buen recuerdo que tengo de esa época es que en el periódico que inicié, digamos, mis colaboraciones aquí en la Ciudad de México fue el Novedades, que es un periódico que creo que ya no existe. Y ahí publicaba García Cabral. Yo admiraba desde chico muchísimo los dibujos de Chango Cabral. Yo tenía años de haberlo admirado, seguramente desde que empecé a hacer dibujos cuando estaba yo en la secundaria. Recortaba sus dibujos y los guardaba y los archivaba. Y lo vi así de carne y hueso, así parado junto a mí. Además, yo me presenté con él y le dije que yo era fulano de tal y que estaba empezando a colaborar ahí en el mismo periódico. Él había visto mis trabajos, esos que empezaba yo a publicar ahí. Y algo que recuerdo que me gustó mucho fue que el hecho que me haya dicho de que le gustaban mis dibujos, que eran unos dibujos de principiante. En alguna ocasión sí tuve un problema de censura, pero digamos dictada desde la presidencia. Dieron instrucciones de que no deberían publicar más mi trabajo en el periódico. Yo pensaba que era una censura temporal y que con el tiempo pasaría, pero se pasaban los días, las semanas y los meses y en el periódico seguían sin publicar mis trabajos. La temática que más abordo es la política, pero sobre todo haciendo hincapié en los detalles en donde uno nota un desequilibrio, en donde uno nota una contradicción o un decir una cosa y hacer otra. La muerte es un elemento que a mí me parece atractivo para el dibujo, ya sea la calavera o sea el cuerpo completo, como parte de un dibujo me parece, y yo recurro a veces con cierta frecuencia para incluirla en alguna caricatura. Yo creo que el hacer caricatura puede obedecer a diferentes factores. En principio yo la hago porque pienso que es mi vocación, porque no sé hacer otra cosa y porque me gusta hacerla y porque creo que es una actividad creativa, que además estimula y que nos hace pensar a los caricaturistas y con suerte también a los lectores, ¿no?